¿Ok? Bien. Hoy día miércoles, ¿cierto? Segunda videoconferencia de la primera semana, vamos a recordar en una primera instancia, de una manera, ¿cierto?, bastante sencilla, pero interesante, lo que vimos en la primera clase para, ¿cierto?, para saber cómo están ustedes con los conocimientos, sí que se acuerdan de lo que conversamos y de lo que yo les presenté. ¿Ok? Lo bueno es que ya se están incorporando algunos más a la sala de clase, por lo tanto, ¿cierto?, van a estar todos escuchando lo que yo estoy hablando y eso es bueno. Ok. Voy a compartir una pizarra en blanco. Primero, ¿me están escuchando bien? ¿Me están viendo? ¿Cualquiera que... ¿Sí? Sí. Vale. ¿Vienen ahora una pizarra en blanco que puse? Bien. Ok. ¿Por qué puse esta pizarra en blanco? Porque la idea un poquitito es recordar, ¿cierto?, lo que vimos en la primera clase cuando hablamos del famoso ERP. ¿Alguien se acuerda lo que significaba esto en español, no en inglés? Yo. Dime, María Paz. Era sistemas de planificación de recursos empresariales. Perfecto, muy bien. Esto es la planificación de recursos empresariales. Entendiendo y acordándonos, ¿no es cierto?, que en el curso de administración, cuando estamos viendo esta parte de qué es la administración y cuáles son las 4 etapas de la administración, veíamos que la primera de ellas es la planificación. Y por lo tanto, ¿cierto?, el ERP, de acuerdo a lo que yo les comentaba, de acuerdo a lo que yo les presenté, es un instrumento que me permite realizar la planificación de todos mis recursos empresariales de tal manera de contribuir al logro de los objetivos, ¿cierto?, que uno se traza en la planificación. Los objetivos siempre es lo máximo, ¿cierto?, es el punto donde nosotros queremos llegar como organización y es lo que mueve, es lo que orienta, es la trazada, ¿cierto?, que de un punto 1 a un punto 2 yo voy a realizar de tal manera de llegar correctamente y adecuadamente al punto que yo me propuse en el tiempo. Y por lo tanto el ERP, ¿cierto?, es una herramienta que nos favorece para lograr cumplir nuestros objetivos que nosotros nos propusimos en la etapa de la planificación. Y nos permite planificar de una manera mucho más correcta, mucho más adecuada, todos los recursos que yo requiero, ¿cierto? No se olviden que una empresa cualquiera que quiera ir del punto 1 al punto 2, ¿cierto?, o del puerto de salida al puerto de llegada, tiene que realizar estrategias, tiene que realizar ciertos caminos, ciertas rutas a seguir. Y para eso tiene que organizar adecuadamente todo lo que son sus recursos, ciertos recursos materiales, los recursos financieros, el recurso humano, los recursos tecnológicos. Y qué mejor si yo tengo una herramienta, ¿cierto? Yo tengo un software, un programa que me ayude a lograr que eso que yo estoy proponiendo de la mejor manera para llegar del punto 1 al punto 2 sea realizado en forma eficiente y en forma eficaz. Eso es el famoso ERP, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las... Son 3 características más típicas de un ERP? ¿Quién se acuerda de a lo menos una? O, no quiero decir la más importante, cuál puede ser cualquiera. Entonces yo le hablé de sistemas generales como de 3. También le subí el PPT. No sé si ustedes lo vieron, lo chequearon, pero ya lo tengo en el aula virtual. Yo, profe. No, dime nomás, Maripaz. Las integrales, Perfecto. modulares y adaptables. Excelente, muy bien. Son primero integrales. Perfecto.
segundo, son modulares. Y tercero, adaptables. Súper bien, excelente. Teníamos un 7 para la primera pregunta. Me parece muy bien. Bueno, esa es la gracia, ¿cierto? Resumiendo, obviamente, aquí de todo lo que hablamos en la clase pasada, y que de alguna manera también lo vamos a ver hoy día para reafirmar un poquitito más los aspectos que nosotros estuvimos conversando. Todo esto es, ¿cierto? Un famoso sistema, así que el pulso no está muy bueno, ERP. El famoso ERP. ¿Ok? Son integrales, modulares y adaptables. Que un instrumento que nosotros apliquemos al interior de la organización me digan que es adaptable, que es modular y que es integral, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos percibido, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros consideramos que una empresa, cualquier empresa, ¿no es cierto?, típica, la podemos dividir en las 4 típicas áreas, donde aquí está, ¿cierto? Por ejemplo, finanzas, aquí está recursos humanos, aquí está marketing y aquí está producción. Si tenemos eso como una empresa cualesquiera, ¿cierto? Una empresa en particular, un emprendimiento, un negocio, lo que ustedes quieran ver, cuando entendemos que el origen, ¿cierto? La esencia de la empresa es porque justamente la empresa en particular tiene acá producto, ¿no es cierto?, que va, valga la redundancia, a producir. Entendemos que ese departamento, esa área, ¿cierto?, cuando estamos hablando de una empresa productiva, tendiera a ser la más importante, porque, por ejemplo, si yo soy una fábrica de muebles de madera, a lo que me dedico es fabricar muebles de madera, ¿cierto? No me dedico a tener personas expertas en finanzas o personas muy buenos vendedores. Necesito tener operarios, funcionarios que me fabriquen muy bien los muebles de madera porque a eso me dedico, ¿cierto? Ese es el giro de la empresa. Y por lo tanto, yo debiera preocuparme, se supone, se entiende, ¿cierto? La lógica debiera decir así, yo me debiera preocupar principalmente de esta área, producción. ¿Ok? Pero cuando ocurría eso, justamente todas las otras áreas estaban, ¿cierto?, de alguna manera intentando ser las más importantes y por lo tanto, ¿cierto?, querían ser las que se destacaran. A diferencia de esta otra que suponían que era muy operativa, que lo tenían, ¿cierto?, mucho que decir al interior de una empresa. Pero para evitar justamente de que ocurra eso, de que cada departamento, cada área de una empresa, de una organización, se especialice y, ¿cierto?, se considere la mejor dentro de la organización, se evita con un sistema integrador, de tal manera que todos, ¿cierto?, las partes involucradas funcionen, como yo les comenté en un momento, como un reloj, ¿cierto? Y cuando uno abre un reloj se da cuenta que adentro tiene rueditas, ¿no es cierto?, que son algunas más pequeñas, otras medianas, otras grandes, pero todas se mueven y todas van para el mismo lado, y eso genera finalmente que el reloj de la hora en forma perfecta. Bueno, eso es lo que nosotros, ¿cierto?, debiéramos siempre buscar al interior de una organización, que si bien es cierto, yo puedo separar y puedo dividir perfectamente bien una empresa en áreas, ¿cierto?, porque no todo el mundo fabrica, no todo el mundo está relacionado con las ventas, no todo el mundo está relacionado con recursos humanos, y menos con finanzas, que generalmente son muy pocas personas en esa área, pero sí
hay un grupo específico que se dedica a algo en concreto, a producir, a vender, ¿cierto? A contratar personal, o sea, son cosas bien específicas. ¿Es bueno que cada una de esas áreas tenga su propio objetivo? Claro que sí, porque tiene que ir cumpliéndose las metas, los procedimientos, las etapas. Pero lo que no es bueno es que al lograr, intentar obtener ese objetivo, yo vaya en metro de las otras áreas, ¿cierto? Y complique en definitiva, el reloj sabe una de las ruedas y finalmente el reloj que la empresa no va a dar la hora. Lo importante es que todo funcione para que el reloj funcione adecuadamente, ¿cierto? Como un relojito suizo, que en 1000 años se demora, o sea, se atrasa un segundo. O sea, un reloj espectacular. Eso es lo que es la empresa. Entonces, si bien es cierto, obviamente que hay muchos instrumentos, ¿cierto? Mucha gestión que uno puede realizar para lograr que justamente cada una de las áreas funcione adecuadamente en la parte operativa, ¿cierto? En la parte cuando ya empezamos a ver las actividades, las acciones que se realizan dentro de una organización, me permite el uso, ¿cierto? Y en la implementación de un ERP, justamente lograr que esas 4 áreas que siempre están en disputa ahora estén de alguna manera integradas, funcionen adecuadamente, en términos correctos, y en definitiva, necesito el reloj comienza a dar la hora como corresponde. Eso es lo importante y eso es lo gracioso de este instrumento, ¿cierto? De este software, de este programa que se llama ERP, que como dice ahí, en español significa planificación de recursos empresariales. Ahora, de que sea modular, es porque justamente cada una de las áreas en las cuales uno puede participar, ¿cierto? Que en este caso puede ser finanzas, puede ser marketing, puede ser recursos humanos y obviamente producción, yo puedo ir comprando los módulos relacionados con cada una de esas áreas. No necesito ni preciso tener todas mis áreas, ¿cierto? Utilizando un ERP, porque a lo mejor en algunas no lo necesito, o mi empresa es tan pequeña que principalmente lo requiere en una sola área, y ¿cierto? Yo eso se lo graficaba de una manera que mejor nos compramos una camionetita y después más adelante vemos si necesitamos el camión. ¿Ok? Y lo otro, y que no es menos importante, no significa que sea porque está en tercer lugar sea el menos importante, que sean adaptables. ¿Cierto? Hoy en día, cuando estamos nosotros entendiendo que estamos en un mundo tecnológico absolutamente cambiable, ¿cierto? Dinámico, pero en demasía, todo lo que diga en relación con esa área, de un mes para otro, y con mayor razón de un año para otro, ya, ¿cierto? Esa tecnología puede ir quedando obsoleta, y por lo tanto, si yo no me voy adecuando, no me voy adaptando a los cambios, ¿cierto? A los ritmos que tiene el mercado, voy a yo como empresa también a complicarme y voy a ir quedando cada vez más atrás. Y por lo tanto, la característica que debe tener un programa, cualquiera sea, ¿cierto? Como herramienta que uno utiliza en el interior de una empresa, donde vemos que la empresa en sí cambian, porque las empresas, ¿cierto?, están funcionando en un mercado que es cambiante y el mercado está dentro de los países, y los países hoy en día el mundo está absolutamente diferente. Y por lo tanto, yo no puedo tener algo estático dentro de algo extraordinariamente dinámico. ¿Cierto? Yo me tengo que modernizar, actualizar y, como dice la palabra, adaptar. Y esa es la gracia de los famosos ERP. Ahora, este asunto de que los ERP trabajen con módulos, ¿cierto? Que trabajen con algunas actividades bien concretas al interior de la empresa, obviamente que no los pueden abarcar todos, ¿cierto? Porque la empresa no la podemos estar subdividiendo en muchas etapas, muchas áreas, como por ejemplo la parte de producción. Nosotros en la parte de producción podemos dividir compras, podemos, ¿cierto?, tener una subdivisión de inventario, una sección de materia prima, otra sección de mano de obra, otra sección que puede decir, ¿cierto?, con la venta o con la entrega del material, y por lo tanto podemos comenzar a subdividir en demasiadas actividades un departamento particular. Obviamente que este programa no es tan susceptible de subdividir, ¿cierto? Uno, y así una tremenda arboleda que se me arma con las subdivisiones de las etapas, pero por lo menos dentro de lo específico, ¿cierto? Dentro de las áreas que abarca todas las áreas. Y todas las áreas en términos globales, ¿cierto? Compra, venta, inventario, producción, también tenemos nómina o recursos humanos, ¿cierto? Tenemos contabilidad, tesorería. Esos son los aspectos principales que involucra cuando uno utiliza un ERP.
Ahora, como el mundo, ¿cierto?, está absolutamente cambiando, nosotros también como empresas necesitamos instrumentos que nos vayan modernizando. Hoy en día, cualquier empresa que se diga, ¿cierto?, distribuidora, que se diga de servicio, que se diga producción, y en definitiva que esté vendiendo, que no conste, por ejemplo, con un instrumento como Transbank, ¿cierto?, donde yo puedo vender con tarjeta de crédito, o puedo vender con débito, o puedo vender con cualquier tarjeta que sea, ¿cierto?, chiquera electrónica. Si no tengo ese instrumento, lo más probable es que voy a perder la mitad de mis clientes solamente por el hecho de no tener un instrumento que ellos estén dispuestos, disponibles a pagarme, ¿cierto?, porque hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia, es extraordinariamente peligroso andar trayendo dinero en efectivo o, ¿cierto?, hacer todas las transacciones con efectivo. Necesitamos un instrumento que me permita no utilizar eso, y para eso están las maquinitas, ¿cierto?, que uno puede utilizar para usar el dinero electrónico. Bueno, eso lo mismo ocurre al interior de una organización, ¿cierto?, al interior de una empresa. Si yo no me estoy adecuando y yo no estoy utilizando la herramienta que el sistema me da, que hoy en día no son complejas, no son caras, ¿cierto?, no me involucra una gran cantidad de meterme la mano al bolsillo, ¿cierto?, y hacer frente a un desembolso extraordinariamente oneroso para mi organización. No hay ninguna excusa para no tener un instrumento tan importante como un ERP. Entonces, ¿cuál es la gracia del ERP? Justamente lo que habíamos señalado en la clase anterior, que dado este mundo cambiante, dado este mundo que es absolutamente dinámico, ¿cierto?, me refiero al mundo del comercio, al mundo empresarial, nosotros necesitamos tener un instrumento que me capacite, que me mejore, que agilice, que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz en la gestión de mis recursos empresariales. ¿Cuáles son los recursos empresariales? ¿Cierto? No nos olvidemos que si nosotros vemos la empresa como un sistema abierto, eso significa, ¿no es cierto?, que yo, por ejemplo, tengo aquí mi empresita y voy a tener algo, lo voy a poner un poquito más acá, ¿cierto?, que entra y algo que sale. Lo que entra, todo lo que entra a la empresa y que proviene del exterior, ¿cierto?, porque la empresa lo único que tiene, por ejemplo, es un galpón. Todo lo que entra, ¿cierto?, son materias primas, mano de obra, recursos financieros y, por ejemplo, recursos tecnológicos. ¿Cierto? Eso es lo que pasa, eso es lo que yo tengo del medio. Ahora, todo eso que yo tengo del medio, como el sistema es cambiante, yo también tengo que tener, ¿cierto?, la actitud de ser dinámico, de tal manera de lograr al interior de la organización, cuando todo lo que está afuera ya está dentro de mí, lograr un buen proceso de transformación. Con un buen proceso de transformación, yo logro finalmente sacar mi producto o servicio. Eso es, en definitiva, ¿cierto?, ver a la empresa como un sistema abierto, dinámico, interactuando con el medio, porque yo necesito del medio suplirme para generar mi proceso de transformación, y una vez que yo aplique mi proceso de transformación, ¿cierto?, y fabrico mi producto, voy nuevamente a ese mismo mercado donde presento mi producto o servicio, de tal manera que satisfaga las necesidades, ¿cierto?, de mis clientes, y los clientes de alguna manera me favorezcan con la compra. Y cuando me favorecen, ¿cierto?, ¿qué significa eso? Significa que logro que todo vuelva de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener ingresos y los ingresos me van a permitir cubrir todo. Eso me va a generar utilidades, y la utilidad que me va a permitir comprar más materia prima, contratar más personal, tener mejor, ¿cierto?, recursos financieros, mejores recursos tecnológicos. ¿Qué significa eso también? Mejorar mi proceso de transformación y finalmente sacar un mejor producto o mayor cantidad de productos, y vuelve el giro nuevamente. Entonces, todo eso que es dinámico, ¿cierto?, que depende del medio y para el medio, yo necesito también tener un proceso al interior, una gestión empresarial adecuada.
Y esa cuestión empresarial adecuada hoy en día está dada exclusivamente por la tecnología. Las empresas que no están utilizando tecnología van quedando obsoletas, ¿cierto? Van quedando fuera del sistema, y lo más probable es que el sistema de fabricación sea mucho más caro que una empresa que tiene ya tecnología incorporada en su sistema. Entonces, como también les comentaba, ¿cierto? No significa, por ejemplo, si la empresa ya está funcionando y que pareciera que tengo no muy buenas ventas, o en definitiva, ¿cierto? Concretamente me doy cuenta que mis ventas han ido disminuyendo en vez de ir aumentando, o que los costos de mi empresa, ¿cierto? Han ido creciendo en vez de ir disminuyendo, o sea, todo lo contrario, o el personal que tengo no es el más adecuado, le pago demasiado y trabajan poco, ¿cierto? Podemos encontrar muchas características, sean positivas, pero principalmente negativas al interior de una organización, y uno dice, ok, entonces me voy a comprar el famoso RP, incorporo el RP en la empresa, y resulta que así como por milagro, ¿cierto? Una varita mágica, o se mejoraron las ventas, los costos bajaron, los disminuyeron, los trabajadores están todos felices, contentos trabajando, y pues fantástico la producción. Sabemos que no es así, ¿cierto? Un ERP no soluciona de una manera así como varita mágica, ¡plin! Y ahora todo funciona perfecto, somos eficientes, somos eficaces, todos very happy, estamos contentos. No. Pero sí es una herramienta que me permite gestionar la planificación de mis recursos empresariales de una manera mucho más adecuada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que efectivamente dentro de mi organización lo que me está complicando es la materia prima, pero el personal, ¿cierto? Lo que es mano de obra, lo que es la parte financiera, todo eso está funcionando perfecto. Yo me dedico exclusivamente a analizar ese detalle y empiezo, como dice uno, si voy a entrar a picar justamente en ese punto. Y no tengo para qué desarmar todo el baño cuando es un solo puntito nomás que donde está la filtración. Lo mismo ocurre en el interior de la organización, y para eso me sirve un ERP. Cuando yo lo incorporo, es una herramienta que me entrega información a través de los datos que me aporta, y con esa información yo puedo ir tomando mejores decisiones. Y obviamente que a medida que voy tomando mejores decisiones, la gestión, la marcha, ¿cierto? La parte dinámica de la empresa va a ir mejorándose, se va a ir adecuando al medio cambiante, y yo voy a estar mucho más preparado para cumplir con mis propósitos, con mis objetivos propuestos en la primera etapa de la planificación. Y esa es la gracia de un famoso ERP. No es, ¿cierto? Como le decía, una varita mágica que yo incorporé el ERP y todo funciona espectacular, porque yo puedo incorporar 50.000 licencias de RP y la empresa puede ir igual a la quiebra, ¿cierto? Porque en definitiva, no se olviden que, también lo conversamos, una de las características esenciales para que se implemente un RP y se tenga un buen cumplimiento de lo propuesto es que quien lo maneje sea la persona adecuada. Es decir, el que controla los datos correspondientes al RP y toma decisiones adecuadas, eso me va a llevar, ¿cierto?, a ser una persona que puedo lograr los objetivos propuestos. Y si logro los objetivos propuestos, ¿cierto?, para la organización, también se entiende que estoy logrando los objetivos propuestos para los distintos departamentos, y si los departamentos están logrando sus propios objetivos, las personas que laboran en el interior, ¿cierto?, y todos los servicios que se generan en ese departamento también van a estar cumpliendo sus propios objetivos. Por lo tanto, en otras palabras, todos vamos a ir remando para el mismo lado, ¿cierto? El relojito con ruedas chiquititas, más pequeñitas, más grandes, medianas, todo funciona adecuadamente y el reloj da la hora perfectamente. Entonces, esa es la gracia de manejar, de tener y de mantener un buen sistema ERP en un interior de una empresa. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que también hay ciertas desventajas cuando uno implementa el sistema ERP. Las ventajas son, ¿cierto?, de alguna manera ya conversado, que podemos integrar toda la área de la empresa, que es, ¿cierto?, adaptable, y por lo tanto se va dando solución a todas las áreas de la misma organización. Y por último, ¿no es cierto?, no necesito comprarme un camión que me va a significar tener la mitad, ¿cierto?, del camión vacío cuando lo mueva, sino simplemente me compro una camionetita, y con la camionetita puedo trabajar perfectamente, no requiero ese famoso camión. Esas serían las ventajas, ¿cierto? Pero las desventajas, las más importantes son, ¿cierto?, que siempre uno va a encontrar que existe lo que se llama la negatividad, ¿cierto?, o el no deseo de tener algo nuevo.
siempre, ¿no es cierto?, se encuentra que todo lo nuevo, todo lo innovador es como peligroso, porque por un lado, ¿cierto?, puedo perder el trabajo porque a lo mejor la máquina o a lo mejor el programa, ¿cierto?, o el computador va a hacer lo que yo se supone estaba haciendo por tantos años y lo va a hacer más rápido, más seguro, más preciso, y uno después se da cuenta que no es así, porque cuando uno implementa un sistema después necesitan, ¿cierto?, gente que ingrese la información a ese programa, que controle el programa y que después analice el programa. Y por lo tanto a veces genera mucho más demanda de trabajo que, ¿cierto?, que despido. Y eso se llama, ¿cierto?, tener una cierta aversión a los cambios. Siempre al interior de una organización hay aversión a los cambios. Y por otro lado también, de alguna manera, que esto significa que yo podría tener que realizar a lo mejor muchos cambios, ¿cierto?, en los procesos que yo estoy realizando al interior de la organización, porque este programa, una de las gracias que tiene también es que me puede llegar a eliminar, ¿cierto?, ciertas actividades que se realizan en forma autómata, ¿cierto?, en forma periódica y en forma automática, y que nadie sabe por qué lo hace, pero el sistema de alguna manera lo puede eliminar, y obviamente eso ¿qué va a significar? Disminución de costos y mejoras en la utilidad. Entonces, de alguna manera, vemos que las ventajas son mucho más que las desventajas. Cuando comenzó en el tiempo, el ERP era un instrumento caro, porque era poco conocido, ¿cierto?, era complicado de implementar, pero hoy en día es bastante sencillo, muy fácil, y lo más entretenido es que es bastante poco caro, o poco oneroso, ¿cierto? Con un par de pesos mensuales, yo tengo mi licencia, y con mi licencia puedo trabajar sin ningún problema. Entonces, eso es lo que de alguna manera, ¿cierto?, yo les quería presentar como la primera parte, y ahora voy a dejar de compartir la pizarra, y les quiero presentar, ¿no es cierto?, los famosos PPT que ustedes tienen en el aula virtual. No sé si ustedes me imagino que ya han ingresado al aula virtual y se han dado cuenta, ¿cierto?, de las actividades que tienen que realizar. ¿Han ingresado algunos de ustedes al aula virtual? Me imagino que sí, porque ¿cierto?, ustedes están trabajando en forma virtual, y tengo otra cantidad bastante más grande, ¿cierto?, de alumnos que están en forma presencial. ¿Han ingresado al aula virtual, no es cierto? Sí, yo, profe, sí. Ya. Yo también, igual he visto los materiales que ha subido. Ya, perfecto. Mira, una cierta diferencia, obviamente, entre de partida, digamos, solamente como comentario. Yo todo el semestre, ¿cierto?, bueno, desde el principio de año que nosotros no teníamos clases presenciales, y fue bastante entretenido y simpático, ¿cierto?, juntarnos con los alumnos, tener una clase presencial, porque uno ya como que se estaba acostumbrando a hablar con el computador y no hablar con los alumnos, ¿cierto?, viéndolos personalmente. Así que también fue algo muy grato. Obviamente que se entiende que es así, es cierto, es absolutamente voluntario, porque uno puede tener, ¿no es cierto?, la preocupación de que, bueno, uno se puede contagiar o puede pasar cualquier cosa, o no están, ¿cierto?, todavía las condiciones como para ir a presentarse, por cualquier motivo, ¿cierto? Así que por lo tanto no se preocupen ustedes, las clases son exactamente iguales a las que nosotros estamos haciendo en forma presencial, solo que, ¿cierto?, nosotros vamos a trabajar cuando comencemos ya la próxima semana con las licencias que ENAC tiene del programa de Fontana, ¿cierto? Ese se llama el ERP que nosotros vamos a utilizar, de Fontana, ¿cierto? Ustedes lo pueden, se lo voy a escribir por si acaso. A ver. En esta cosa que tengo súper ya manchada, voy a borrar aquí con mi borrador estrella, ¿cierto? Y el programa, como les decía, ok, aquí, se llama De Fontana, ¿ok? Entonces, obviamente lo pueden ubicar por internet, www.defontana.com. Cuando uno ingresa por defontana.com, esto es solamente como comentario, porque después lo vamos a hacer bien en detalle, solamente para que si lo quieren, por ejemplo, en estos días ya entran a mirar, aparece Chile, Perú, Argentina, ya ni me acuerdo, Brasil, parece que varios países, bueno, obviamente aprieta Chile y ahí ¿cierto?, sigue todo el procedimiento. Pero yo les voy a mostrar, ¿cierto?, cuáles son los pasos a seguir, porque en el caso de ustedes,
vamos a utilizar la licencia, como les comentaba, que tiene NAC. Entonces uno ingresa por una página diferente, ¿cierto? Porque es acceso para clientes antiguos, como es NAC, y cuáles serían los procesos para ingresar cada uno con su propia clave para tener, ¿no es cierto?, en este caso, la licencia que ustedes mismos administran. Y va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de alumnos que estén, obviamente, en el aula virtual, porque, por ejemplo, de repente hay 12, de repente hay 10, entonces, finalmente yo no sé cuántos son los que van a participar activamente en el aula virtual para otorgarle la cantidad, o sea, a cada uno de ustedes una licencia en particular, ¿ok? Pero independiente de eso, ¿cierto? Los que se encuentren en el aula, por ejemplo, ya para el próximo viernes, que es la clase que terminamos la semana, les voy a ir presentando, ¿cierto?, cómo realizar el acceso para que ustedes ya puedan entretenerse si quieren, obviamente, un poquitito con el programa e ir familiarizándose y realizando los ingresos que ustedes quisieran, como para ir humeando, ¿cierto?, para ir revisando, de repente ver algún video, porque siempre hay videos tutoriales que me pueden ir presentando. Obviamente que eso no es obligación ni es parte del curso, ¿cierto? Me refiero a la asignatura que nosotros estamos viendo ahora. Pero si ustedes quisieran tener en algún momento, ¿cierto?, si ustedes quisieran tener más conocimiento, entender un poquito más programa, perfectamente lo pueden hacer y no hay ningún problema, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que les quería comentar también para que no se me olvide que las licencias ERP que nosotros utilizamos en ENAC es de Fontana, digamos, ¿cierto? Porque hay de Fontana también.cl. Y ese es el programa que nosotros utilizamos. Ahora, yo también, ¿no es cierto? Como ustedes dicen, ingresaron al aula virtual, se dieron cuenta que ya se abrió, se aperturó el tema de la evaluación sumativa, ¿cierto? Que correspondería a la actividad, a la tarea que ustedes tienen que realizar ahora en esta semana. Y por eso que eso lo abrí con tiempo para que no tengan, ¿cierto?, excusas, digamos, de que no pudieron hacer el trabajo. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. ¿Cierto? De partida, por ejemplo, la actividad dice que ustedes tienen que hacer una investigación relacionada con el mundo de los software ERP. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Ya entendemos que nosotros vamos a utilizar de Fontana, y ese es el programa oficial para NAC. ¿Ok? Es el que vamos a conocer, ¿no es cierto?, cómo está compuesto internamente, cuáles son los módulos que lo componen, cuál es la gracia cuando entro a un módulo en particular, ¿cierto?, cuáles son la información que requiero, cuál es la formación básica, los parámetros que tengo que ingresar como para ir conociendo el programa, cómo funciona, ¿cierto?, y cómo de alguna manera se van integrando los módulos unos con otros. Bueno, la investigación es, ¿cierto?, que ustedes digan, bueno, dado que nosotros vamos a utilizar de Fontana, se les pide, ¿no es cierto?, busquen unos 2 software más, porque yo sé que hay muchos más, sobre todo hay algunos que son libres, ¿cierto?, en el mercado, que digan relación también que sea un ERP, utilizado obviamente en Chile, y si tiene algunas características similares o diferentes con respecto al de Fontana, ¿cierto? Por ejemplo, mira, todos son modulares, todos tienen los mismos módulos, no sé, yo estoy inventando porque no les quiero hacer la tarea, ¿cierto? Pero más o menos va por ahí la cosa y usted hace un análisis de investigación y simplemente después lo presentan, no sé, en un Word, un PPT y lo envían a la sala, al aula virtual. No se olviden también que esto es sumamente importante para que lo recuerden, por si acaso, porque me hicieron un comentario como que parece que no les quedó claro. Todos los trabajos son grupales, ¿cierto? Los formativos y los sumativos, ¿ok? Grupales. Obviamente que si me presentan un grupo de 5, de 10, no se lo voy a aceptar porque si es tremendo grupo, lo más probable es que trabajaron todos. Pero si hay un grupo de 2, máximo 3, por ahí estamos bien, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Obviamente que si por algún motivo particular también alguno de ustedes, ¿cierto?, los que están en el aula, no les gusta trabajar en grupo o está acostumbrado a trabajar individual, también lo puede hacer, ¿cierto? No es una obligación de que tú me envíes el trabajo en grupo si no lo voy a evaluar, no. ¿Cierto? El alumno puede trabajar en forma grupal o en forma individual, eso es absolutamente voluntario. No es una obligación y tampoco, ¿cierto?, yo no voy a hacer de que ya, ok, hay 10 alumnos, ya. Juanito, Pepito, Luchito forman un grupo, o sea, como que yo también, ¿cierto?, lo estoy obligando. No, la idea es que ustedes trabajen contentos, que estén, ¿cierto?, contentos y contentos, y que estén ustedes ahí preocupados, no preocupados, digamos, de muchas compañeras que me pusieron no trabajan nunca, sino que ustedes mismos eligen a su colega, a su compañero o compañera para trabajar, porque saben que efectivamente, ¿cierto?, siempre los trabajos los realizan efectivamente ustedes y uno puede ir avanzando en su tiempo que corresponde.
hay un chat, dice, ¿podemos trabajar con las sesiones mezcladas? Lo que he avanzado lo estaba haciendo. Sí, me di cuenta, Judith, que tu compañera es de la sección, bueno, 1, ¿cierto? Y hay de la sección 3 y 1. La verdad que no debiera ser así, pero en el caso de ustedes voy a hacer una excepción porque ya, ¿cierto? Como el curso, o sea, me refiero en el caso de usted, la asignatura en general, ¿cierto? No que seas tú con Judith, con tu compañera. Lo que pasa es que el curso, que son 2 secciones, ¿cierto? Sección 1 y sección 3, como se dio la opción de hacer clases presenciales y no fueron todos los que quisieron participar en las clases presenciales, se unió en una sola. Entonces la clase presencial son todos los alumnos que quieren ir a ENAC y que son de la sección 1 y la sección 3. Y por lo tanto, obviamente que si hay, ¿cierto?, en esa sala de clase alumnos de una sección y de la otra, ¿cierto? Van a decir, profe, yo quiero trabajar con él porque estamos en el computador y yo no lo puedo decir, no, que tú eres de otra sección. Así que igual se puede conformar grupos, así que no sacan problema. En la parte online, exactamente igual. O sea, si la presencial se permite eso, en la online también. ¿Ok? Trabajar en grupo, independiente que sea sección 1 o sección 3. Lo importante es que, como les digo, si estos sean 2, máximo 3, porque de ahí para adelante yo sé que la participación no es tan activa y lo más probable es que más de alguno pues, se va por ahí, ¿cierto?, tranquilito y no hace mucho en realidad. Porque la idea es que si son 2, trabajen los 2, ¿cierto? Y participen los 2, se dividen el trabajo, toda esta parte yo con la otra, después lo consensuamos, lo conversamos, lo coordinamos, ya nos gustó, armemos el PPT y lo mandamos, ¿cierto? Y no que uno esté haciendo todo el trabajo y el otro diga, oye, bueno, ya lo hiciste, estoy preocupado porque parece que se está acabando la hora y no lo hay mandado, ¿cierto? Eso ya no puede ser. Sobre todo ustedes, ¿cierto?, que ya han ido avanzando en las clases, digamos, ya son alumnos antiguos, y ustedes saben con quién puede trabajar, ¿ya? Así que eso es importante. Entonces, no se olviden, trabajos grupales y no más allá de 3 alumnos, ideal 2, ¿ok? Como grupo. Como les comentaba, las actividades que hay esta semana, si bien es cierto, hay un cuestionario y 2 tareas, ¿cierto? Yo quiero ser honesto en el sentido de que a mí la actividad principal, lo que me interesa, bueno, obviamente que a medida que ustedes hagan las tareas formativas, se supone, se entiende que van a ir conociendo, entendiendo y, ¿cierto?, mejorando todo el tema para justamente responder la actividad sumativa. Pero la actividad sumativa es la que anota. Y como les comentaba, ¿cierto?, esa actividad en esta semana es puntualmente un trabajo de investigación donde, entendiendo ustedes que nosotros trabajamos con De Fontana, ¿cierto?, hay muchos otros programas. Por último, preséntenme unos 2 más, ¿no es cierto?, 2 o 3, bueno, si quieren hacer un trabajo mucho más grande, no, pero por lo menos mínimo unos 2 o 3, de otros programas que sean obviamente un ERP, que también se utiliza en Chile, y me hablan un poquitito de las características, si son similares, modulares, flexibles, este no, este sí, y ahí es una comparación, un mix, y ese es el estudio que tienen que hacer, ¿ok? Y ese es el trabajo que se envía grupalmente, si no se olviden de eso, y yo lo recibo acá. Ahora, si ustedes quieren, eso también es importante, ¿cierto?, destacarlo desde la primera semana. Por ejemplo, supongamos que está Luchito y Juanito en un grupo, ¿cierto? Y Luchito me envía el trabajo y Juanito también me lo envía, no hay problema porque total yo sé que Luchito y Juanito, ¿cierto?, trabajan en el mismo grupo. Ahora, si un integrante del grupo, uno solo, me lo envía, es importante que el trabajo que me envíen, ¿cierto?, pongan claramente que los integrantes del grupo son Juanito y Luchito, porque si me lo envía Luchito y no me dice nada, y yo creo que es solamente Luchito, y el otro está convencido, Juanito está convencido que trabaja con Luchito, pero como no lo mencionó, no lo informó y más encima no lo subió, va a quedar sin nota, ¿ya? Obviamente que después igual, ¿cierto?, si hay, pero profe, si nosotros trabajamos juntos, mira aquí, ok, igual, ¿cierto?, hay un periodo de adaptación y les voy a solucionar el problema. Pero para evitar eso, ¿cierto?, simplemente usted, independiente que lo suban todos o lo suba uno solo, me tienen que poner quiénes son los integrantes, ¿cierto?, en la primera hoja, por ejemplo, ¿cierto?, no sé, pues, trabajo, investigación, ERP, integrante, Luchito y Juanito, listo. Queda súper claro quiénes son los integrantes, ¿cierto? Yo me preocupo de ponerle la nota que corresponde a todos los integrantes. Que espero que en esta oportunidad sean puros 7 porque el trabajo no es complicado, ¿cierto? Tiene que ser, como digo, en un PPT, en un Word, y quedamos súper contentos y súper felices todos. Ok, ahora, ¿cierto? Voy a dejar de compartir esto. Como les decía, me interesa hablar un poquitito de lo que aparece, que ustedes tienen como datos, como información
en la página aula virtual. ¿Están viendo un Word que abrí que dice que es un ERP? ¿Cierto? Con el dedito así, alguna Profe, cosa. dice conceptos y módulo ERP. Perfecto. Y más abajito dice que es un ERP. Excelente. Sí. Muchas gracias. Bueno, este es el material que ustedes tienen, ¿no es cierto? Que está arriba, digamos, inicialmente en el aula virtual. Yo también le subí mis PPT, ¿cierto? Que fueron como resúmenes de todo lo que aparece ahí. Pero una de las cosas importantes es que diferenciándolos, por ejemplo, en el mío va a decir PPT1, PPT2 o 1.1, 1.2, ¿cierto? Como para ir diferenciando para que ustedes lo vayan captando más rápidamente. Pero, en definitiva, ¿cierto? Cuando se dice ahí qué es lo que es un RP, independiente de quién diga quién es el RP, necesito que ahí aparecen distintas personas que van hablando. Algunos hablan de que es algo integrado, otros que dice que es modular, que por lo tanto permite incorporar todos los procesos de una empresa. Lo más importante de todo es que el ERP es un programa o un software, ¿cierto? Una herramienta, si también lo quiero decir, que me facilita la planificación de mis recursos empresariales. No se olviden que los recursos empresariales, ¿cierto? Que uno tiene dentro de una organización son todo lo que dice en relación con lo que yo necesito para generar mi proceso productivo o mi proceso de transformación. Materia prima, mano de obra, ¿cierto? Que es el personal, recursos financieros, recursos tecnológicos, todo eso, ¿cierto? Gestionado adecuadamente me permite ir avanzando con mis objetivos. Y ¿cierto? También dentro de las características se les mencionaba ahí que es un software bastante adaptable, ¿cierto? En otras palabras, ¿cierto? Que se adecua, ¿cierto? Que se va adaptando al medio cambiante. El programa también es así, por lo tanto es bastante flexible. Y dentro, ¿cierto? De la característica también es que tiene una amplia variedad de módulos y amplia amplitud de prestaciones. O sea, obviamente que si nosotros estamos hablando de que los módulos son todo, que me permite dividir, ¿cierto? Una empresa en particular, como el departamento de producción, recursos humanos, finanzas, marketing, todas esas prestaciones también las realiza obviamente el ERP y por lo tanto interviene en cada una de las áreas. ¿Cierto? Y aquí, por ejemplo, aparecían algunos típicos módulos de una empresa cualquiera que también está asociada a un ERP. ¿Cierto? El tema relacionado con lo que es planeamiento, venta de administración, logística, contabilidad y finanzas. Y uno se empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, que está el de manufactura, manejo de fondos, conciliación bancaria, y uno empieza a ingresar y entender que el área en el cual uno participa, ¿cierto?, dentro de la organización no es la única, ¿cierto?, porque, por ejemplo, recursos humanos no es el único departamento. Hay otros departamentos, ¿cierto?, que cuando uno conversa con las otras personas dice, no, mi departamento es más importante, el de finanzas, si no es por la plata, este negocio no funciona. O el de venta dice, mira, si no es por nosotros que vendemos, este negocio no existiría. Y el otro que produce dice, bueno, estos venden, ¿cierto? Y tienen plata porque yo fabrico y fabrico bien y por lo tanto agradezcan la producción, si no este negocio tampoco funcionaría. Pero, ¿cierto? Depende con quién converse uno, todo es importante y eso también es bueno, ¿cierto? Que se crean el cuento porque se ponen la camiseta de su área, de su actividad y trabajan adecuadamente dentro de la organización. Pero nosotros, ¿cierto? Como somos del mundo de los recursos humanos, entendemos, ¿cierto? Por último, escuchamos y también apreciamos a la gente, ¿cierto?, que habla bien de su área, pero en definitiva, si uno es honesto, el recurso, el factor, el elemento más importante al interior de una organización son las personas, ¿cierto? Porque la empresa no es nada. La empresa puede tener un lindo edificio con mobiliario espectacular, computadores de último modelo, pero si no tiene personas es algo muerto, ¿cierto? No tiene vida. ¿Quiénes hacen la empresa? Las personas. ¿Quiénes son la imagen de la empresa? Las personas, ¿cierto? ¿Quiénes son los que hacen que esa empresa sea dinámica? Las personas. Yo no saco nada con tener programas espectaculares, todo el mundo con RP, todo el mundo con los mejores programas estadísticas, de ventas, de lo que sea, si no tengo personas. Por lo tanto, lo más importante para una organización son las personas que laboran en esa empresa. Y como son el tesoro más importante, bueno, nosotros vamos a preocuparnos, ¿cierto?, de que ese tesoro, de que ese factor, de que ese elemento que es el más importante dentro de la empresa funcione también como relojito, ¿cierto? Porque si todos funcionan como relojitos, los funcionarios que fabrican, los vendedores que venden, las personas que piensan, ¿cierto? No estoy diciendo que los operarios y los vendedores no piensen, sino que me refiero a que piensen desde el punto de vista
de gestión empresarial y, ¿cierto?, los que están preocupados de lo que es las platas con los compradores, con los clientes, con los proveedores, con los bancos, con los factories. Bueno, todas esas personas que están ahí, ¿cierto?, trabajando, alguien se preocupó de contratar a ese mejor personal y ese alguien es Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Por eso que los módulos de recursos humanos, ahora, por ejemplo, dentro de los subítems que nosotros debiéramos manejar y conocer, es administración del personal. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una planta de 100 trabajadores, yo tengo que tener 100 trabajadores y no 99 ni 101. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tengo que tener 100 contratos. ¿Cierto? Si tengo 100 trabajadores que están funcionando activamente, que tienen una actividad al interior de la organización, tienen que tener un contrato porque si no, ¿qué está haciendo al interior de esa organización? El único instrumento, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes lo saben, que es legal y que permite que una persona tenga un nexo con una empresa es un contrato de trabajo, independiente del tipo de contrato, pero tiene que haber un contrato de trabajo. Si no tiene contrato de trabajo, cualquier persona, ¿cierto?, cualquier guardia, cualquier auxiliar le puede decir, por favor, retírese porque usted no tiene nada que estar haciendo en la organización o en la empresa. Si tengo un contrato de trabajo, un momentito, yo trabajo acá, ¿cierto? Son mis funciones, perfecto. Adelante, voy a cumplir con su actividad. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué necesito? Primero, contrato de trabajo, ¿cierto? Manejo o administración del personal. Como dice ahí, manejo de legajos. ¿Cierto? El tema de legajos, ¿qué significa? Bueno, tener, por ejemplo, el currículum, tener una foto, tener, ¿cierto?, los datos básicos, en qué AFP está, en qué ISAPRE está, o está FONASA, toda esa información correspondiente a los distintos trabajadores. El plan de carrera, ¿cierto?, o la capacitación. ¿Qué curso tiene la persona? ¿Qué nivel, ¿cierto?, de estudios tiene? ¿Es técnico? ¿Es ingeniero? ¿Tiene algún doctorado? Por ejemplo, yo estoy inventando, ¿cierto? O no tiene ningún estudio o simplemente cuarto medio, ¿cierto? También tengo que tener esa información. La capacitación, cuántos cursos se ha capacitado en el interior de la empresa, ¿cierto? Si ha estado realmente interesado en tomar los cursos. Y obviamente todo lo que significa remuneración, ¿sí? Porque por la actividad que la persona realiza, la función que está cumpliendo al interior de la organización, con el contrato en manito, dice claramente también con qué nosotros le vamos a responder por ese trabajo, ¿cierto?, en cuanto a remuneración. Es decir, todo lo que la persona va a ganar. Y como ya se tiene claro, ¿cierto?, la función que realiza, los horarios y la remuneración, bueno, todo eso tiene que también estar bastante claro a través de una liquidación de sueldos, ¿cierto?, o jornales, con lo cual yo le voy a pagar para que la persona esté trabajando como corresponde. Ese es el área, ¿cierto?, que nosotros vamos a preocuparnos del módulo de remuneraciones que vamos a darnos cuenta después cuando ingresemos al programa que se llama nóminas, ¿cierto? Esos son. Nóminas son las personas, los funcionarios, la lista de trabajadores con todas sus credenciales, con todos sus datos y sus respectivas remuneraciones, liquidación de sueldos y toda la historia. O sea, nosotros ahí lo vamos a entretener bastante más. Y ¿cierto?, siguiendo avanzando, si ustedes se acuerdan de lo que conversamos, ¿cierto?, con respecto a la evolución, de dónde salió, de dónde nació, a quién le ha ganado este programa, ¿cierto? Yo les comentaba que, no le voy a aburrir con toda la historia, no, sino que les comentaba que esto nace del mundo primero de todo lo que significaba, ¿no es cierto?, el tema de inventario, porque había un desorden, había un problema, y por lo tanto empezaron a preocuparse los inventarios, pero que empezaron a desarrollar esa área, lo hicieron perfectamente bien. Después dijo, bueno, desde el departamento de producción, si estoy trabajando bien con los inventarios, ¿por qué no voy a trabajar ahora con el mismo departamento de producción? Y fuimos avanzando, y empezaron a avanzar, y ahora después, ¿cierto?, entre los 70, los 80, abarcaron todo lo que es el sistema, y ya tenemos finanzas, ventas, manufactura, recursos humanos, o sea, todas las áreas posibles están avanzando, y seguimos avanzando con los 70, los 80, ¿cierto? Este es un avance súper rápido. Yo lo pasé un resumen, ¿cierto?, para llegar ya finalmente por ahí por los 2000, donde ya se desarrolla y consolida los ERP a través del mundo en lo que es el sistema empresarial. ¿Cierto? Ya se dieron cuenta que esta herramientita que al principio, no lo tomaban mucho en cuenta, después se dieron cuenta que las empresas que estaban utilizando esta herramienta, ¿cierto?, este programa, este software, eran mucho más ágiles en la toma de decisiones, tenían la información inmediata, eran absolutamente integrados todas las áreas, entonces empezaron a decir, mira, en realidad
trae más ventajas que desventajas en implementar este programita y por lo tanto vamos a incorporarlo. Y hoy en día, ¿cierto? De acuerdo también a los primeros, o sea, al PPT que yo le presenté, ¿cierto? Todo lo que hice en relación con el mundo de servicio, con el mundo de producción, con el mundo de capacitación, con el mundo de la fabricación, está implementando activamente el ERP al interior de la organización. ¿Ok? Esa es la gracia de este programa, que ha ido evolucionando con el tiempo. Nos lleva mucho tiempo, porque estamos hablando, ¿cierto?, por ahí por la década del 60, por lo tanto 50, 60 años. Hay algunos programas que llevan muchos años más, ¿cierto?, que han ido evolucionando más lento. Este ha ido rápidamente evolucionando y ahora abarca todas las áreas y está también implementado, ¿cierto?, a nivel gerencial, y esa es la gracia. Y ya como resumen, ¿cierto?, de acuerdo a lo que también vimos, de acuerdo a lo que yo fui lo primero que les presenté, ¿cierto?, o sea, les pregunté, perdón, ¿cierto?, y Maripaz me contestó perfectamente, es que, ¿cuáles son las características? Bueno, integran o integrales, ¿cierto? Poseen un ingreso único, registro simultáneo de los efectos de cada transacción, ¿cierto? Lo que yo les comentaba también cuando yo, por ejemplo, estoy del Departamento de Recursos Humanos e ingreso a una persona como nómina, ¿cierto? Y esa persona del departamento de producción, automáticamente el departamento de producción también le va a llegar que se contrató a una nueva persona con estas condiciones, con estas características y que va a trabajar en cierta área. O, ¿cierto? Si yo soy de la parte contable, ¿cierto? Voy a entender de que ahora la nómina aumentó porque tengo un personal más, cuánto se le va a ganar y por lo tanto tengo que asignar esos recursos. O si soy del área de finanzas, cuánto es lo que tengo que pagarle a esa persona y que estén los recursos correctamente asignados dentro del tiempo que corresponde. O sea, todas las áreas son ahora, aunque uso los registros, pero como se integran todas las áreas, voy conociendo perfectamente bien qué está pasando en todas las otras áreas. Y ¿cierto? Lo otro que me permite también es eliminar la duplicidad de información. Ahora se ingresa una sola vez y con eso sola vez queda registrado y automáticamente se envía para todas las áreas. Por lo tanto, ¿cierto? Reducción de errores, garantía de que todos los departamentos les llegue la información. Eso que me permite disminución de tiempos y costo operativo. La disminución, ¿cierto?, de probabilidad de fraude, porque como solamente hay una persona que es la autorizada para ingresar la información dentro del programa, esa persona, si es la adecuada, ¿cierto?, uno lo va a detectar inmediatamente y por lo tanto la información, o si hay algún error, uno ya sabe a quién culpar, porque va a ser el único que lo ingresó. ¿Ok? Entonces, así empezamos a ver todas las características, ya sean positivas o negativas, que existen de acuerdo a lo que se les presentó en el PPT. Y como yo les comentaba también, ¿cierto?, como una forma de ayudarlo en el trabajo que tienen que hacer ustedes, como en la evaluación sumativa. Hay hartos más, ¿cierto?, programas, y aquí tienen, ¿cierto?, lo que están escuchando, tienen la posibilidad de acordarse de que aquí hay una listita de hartos programas de RP, ¿cierto? Que por lo tanto pueden meter ahí en internet y pueden sacar ahí la información de que se le está pidiendo por la investigación que realiza. O sea, esto es una ayuda fantástica porque aquí hay nombres, ¿cierto? Y ustedes ingresan con el nombre del programa y lo van comparando un poquitito con el de Fontana y les queda clarito, ¿cierto? No se olviden que esto lo subió la Rosita, digamos, ¿cierto?, que es la profesora, subió el sistema en el aula virtual. Ahora ya, ¿cierto?, que realmente haciéndose algunas preguntas que son muy importantes, muy típicas. ¿Es fácil implementar un ERP? No. ¿Es una solución de negocios? No un simple software. ¿Ok? Por eso yo lo comentaba, ¿cierto? No porque yo tengo problemas de ventas, problemas de costo, problemas de la producción, yo implemento el ERP y se me solucionó todo ese problema. No es así. ¿Es una herramienta que me ayuda? Claro que sí. Pero yo tengo que saber gestionar personalmente, ¿cierto?, las decisiones que estoy tomando. Por lo tanto, es una solución que me ayuda, sí, pero que no es una varita mágica, ¿cierto? Es una solución integrada, comprensiva de todos los sistemas transaccionales de la organización. Los riesgos no se incrementan, ¿cierto? Estamos seleccionando una solución de amplio espectro, no de un producto agotado. Los términos de referencia son cruciales, sin ellos no salir del mercado, por favor. Si ustedes se fijan,
Entonces se le fue agregando más información, más material, con respecto, siempre, ¿cierto? Hablando de la primera semana desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Siempre es lo que la teoría dice que debería ocurrir. Ahora, cuando uno lo lleva a la práctica, lo implementa, ¿cierto? Veamos si efectivamente es así. ¿Cierto? Porque acá, por ejemplo, nosotros le decimos, el RP es un programa integrador. Ok. Después ustedes llegan a su empresa y se dan cuenta que no integra ninguna cosa. Entonces, lo que yo les dije no anda ni cerca. Bueno, cuando uno empieza a experimentar con el programa y se da cuenta que efectivamente el integrador dice, ok, está bien. ¿Qué es modular? Ok, sí, efectivamente, porque yo puedo comprar solamente este módulo, después compro el otro, lo voy agregando al anterior y funciona como relojito. Ok. ¿Que es adaptable? También, ¿cierto? Y por lo tanto, como le digo, esto es la teoría, lo que debiera ser. Pero en definitiva, después yo lo tengo que chequear y veamos si es verdad lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué cosas debemos evaluar ¿cierto? Cuando queremos implementar un ERP? Y eso es lo que aparece, ¿cierto? De lo que yo les conversé y lo que aparece aquí. ¿Cuáles son las características del producto? Bueno, muchos módulos, funcionalidad de cada módulo, claro, amigable, versátil, dinámico en la navegación y nivel de parametrización bajo, medio y alto. ¿Cierto? No nos olvidemos que después cuando chequeemos el tema del programa, yo siempre cuando ingreso a algún módulo, específicamente, por ejemplo, el módulo recursos humanos, que en este caso, ¿cierto? Es nómina, que significa el tema de remuneraciones, yo necesito ciertos parámetros para poder, ¿cierto? Hacer una liquidación de sueldo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos parámetros? Se supone que uno debería manejar ciertos conceptos para implementar una liquidación de sueldo. ¿Ok? Y esa es la gracia cuando uno comienza a conversar y a analizar los parámetros que intervienen en cada uno de los módulos. ¿Ok? Con respecto, por ejemplo, al tema de lo que es los proveedores, ¿cierto? ¿Cuáles son ahí? Si es una empresa sociedad anónima, si es de responsabilidad limitada, antecedentes en el mercado, ¿cierto? Cuántos años lleva, si es conocida, si es grande, si es pequeña, si es estable económicamente, financieramente, ¿cierto? Hablando, es sólida, cuánto personal requiere, si es especialista, o sea, ¿cierto? Vamos conociendo bastantes situaciones que nosotros podemos ir conociendo por cada una de las distintas áreas. ¿Ok? Después también, por ejemplo, si yo quiero implementar un sistema, bueno, tengo que ir conociendo cuál es mi implementación de hardware, ¿cierto? Si tengo servidores, conexiones, banda ancha, software base de datos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Si yo lo quiero instalar, este programa, que quede toda la información en un servidor mío propio o en la nube, ¿cierto? Que es de la empresa, me refiero a la empresa que me da el servicio, y por lo tanto ahí yo podría llegar a tener algún problema de seguridad, ¿cierto? De robo informático, y ahí tengo que checar qué es lo que me conviene. ¿Ok? Entonces yo empiezo a ver y comienzo a dar cuenta que cuando yo quiero implementar un ERP, no solamente me tengo que preocupar, qué barato es, sino que tengo que tener en consideración, ¿cierto? Varios puntos que me pueden ir cambiando la decisión que yo estoy tomando. En este caso, ¿cierto? Yo tengo que revisar también cuál es la necesidad que el programa tiene con respecto a la capacidad instalada que la empresa tiene, el tipo de servidores, el tipo de computadores, ¿cierto? El RAM, todo ese tema para ir que funcione adecuadamente. Después, por ejemplo, una vez que ya, ¿cierto? Ya está casi integrado, funcionando, bueno, lo que sigue al futuro, ¿cierto? No solamente lo compré, lo instalé y perfecto, funciona como reloj. ¿Qué pasa después? Si yo tengo soporte, ¿cierto? Porque generalmente ocurre, y esto es, pero sí o sí, cuando estamos, ¿cierto? En las clases, que uno abre el programa, quiere abrir el módulo de remuneraciones y ahí queda dando vueltas. Y no se abre. Obviamente sale un error 1. ¿Qué es lo que es el error 1? ¿Cierto? Y ahí está la gracia de tener un soporte telefónico, un soporte vía web, un soporte personalizado, ¿cierto? Porque sobre todo cuando uno es una empresa y la empresa funciona así como el relojito y empieza a fallar el programa en particular, yo rápidamente tengo que tener el acceso del el soporte técnico para que me solucione el problema. ¿Ok? No nos olvidemos, por ejemplo, que de repente también este programa está interconectado con otros
servicios que son de otra empresa, como por ejemplo Previred. Entonces yo, ¿cierto?, emito mi listado de liquidaciones de sueldo, cuánto le voy a retener a cada uno de los trabajadores por la AFP, por la AFC, ¿cierto?, por la parte de salud, lo que corresponda, y eso automáticamente se puede también derivar, ¿cierto?, en las planillas que yo tengo que pagar justamente de AFP a la distinta AFP, la AFC, y si eso no está conectado, o hay alguna disconformidad, o no hay conexión, ¿cierto?, me genera problemas. Porque si no hay conexión, no se pagó y puedo caer hasta en una multa. Por lo tanto, esto siempre es necesario tener servicio técnico, sobre todo cuando uno trabaja con programas que están en línea, que lo más probable, ¿cierto?, y espero que no sea así, pero por lo menos en la mayoría de las clases me pasa, inclusive en las clases presenciales, que de repente, ¿cierto?, profe, se me cayó el sistema. Y no guardé nada y por lo tanto perdí todo lo que ingresé. Y uno va a ver, y efectivamente, ¿cierto?, al pobre alumno que estuvo como media hora tratando de ingresar a Luchito Quiñones como trabajador, lo tenía que hacer listo, tenía que apretar el botón de guardar y se le cayó el sistema. Esperemos que eso no ocurra, ¿cierto?, en este caso, pero por si acaso hay que estar también sabiendo que pueden ocurrir esas cosas, porque por lo general en el mundo informático, ¿cierto?, en el mundo online ocurre. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la gracia de conocer cuál es, ¿cierto?, el programa que yo estoy instalando. Ahora también existen distintos tipos de licencias, ¿cierto? Existe la licencia que es individual y que por lo tanto yo le instalo a mi propio computador, que es una sola licencia, y cualquier persona que quiera utilizar esa licencia tiene que ir a mi computador, porque no puede instalarse en otra parte porque es una licencia. Pero hay otras licencias que son en red, ¿cierto? Donde yo la instalo en un servidor. Y a ese servidor, por ejemplo, pueden accesar 10 computadores. Y por lo tanto, 10 personas pueden accesar a esa licencia, pero si es una sola, no pueden en paralelo, ¿cierto? Simultáneamente no pueden, pero ok, dejó de funcionar, la puedo ocupar yo, pero no tengo que ir particularmente al computador, al puesto de Luchito para utilizar el programa, sino que simplemente yo estoy en mi lugar, en mi puesto, si está ocupado, espero mi tiempo, o se puede, ¿cierto?, planificar el uso de titulario y cada uno utiliza el programa como corresponde. O hay otro tipo de licencias que son multiusuarios, ¿cierto?, donde yo le instalo un servidor y tengo 10 licencias, por ejemplo, y por lo tanto, simultáneamente, independiente del lugar que estén, inclusive pueden estar en distintas ciudades o en distintos países, 10 personas pueden utilizar la licencia. Entonces, ¿cierto?, como se dan cuenta, cuando uno necesita implementar un sistema de software, un programa, no es llegar a decir, ok, lo quiero implementar, sino que también cuáles son las características del programa en particular, ¿cierto? Si son solamente individuales, si lo puedo utilizar en red, si son redes que se permite multiplicidad también de usuarios. Ahora, obviamente que cada metodología o cada tipo de licencia tiene su costo, ¿cierto? No es lo mismo una licencia individual en un solo computador que una licencia individual instalada en la nube o en la red, porque eso me permite que todo el mundo la pueda utilizar, no paralelo, pero sí disponibilizando horarios, pueden usar las 8 personas o 10 personas en el día si lo usan rápido. Y el valor es diferente. Ahora, si son multiusuarios, obviamente que el valor también va a subir. Y la otra característica es porque generalmente todos los años la mayoría de los programas se van actualizando, ¿cierto? Ya no está la licencia en 2020, sino que en enero va a estar la 2021 y que tiene avances, tiene ciertas, algunas cosas diferentes, algunas novedades, y por lo tanto, ¿cuál es la idea? Con mi licencia, si yo tengo la posibilidad de accesar, ¿cierto?, de lograr esos avances de la licencia. Sí, está bien, Mary Paz, yo me acuerdo de ti, así que tranquila. ¿Ya? ¿Ok? Así que tranquilita. Bueno, entonces se dan cuenta que no es llegar y decir, ok, voy a comprar este programa, hay varias características que tengo que considerar y que en definitiva también me pueden a lo mejor hacer cambiar de idea y no comprarlo. ¿Por qué? Porque esto también existe competencia, como ustedes van a realizar un trabajo justamente de Fontana, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, hay otros programas que son muy utilizados en Chile, uno puede ver diferencia de precio. No son, ¿cierto?, diferencias abismales, que uno cueste 1 millón y el otro cueste 100.000. Pero hay alguna diferencia de precio, ¿cierto? La seguridad de la información, la seguridad, ¿cierto?, que me genera, que me entrega la empresa que me está vendiendo el programa.
¿cierto? ¿Cuáles son sus características? ¿A quiénes también son sus clientes? Porque, por ejemplo, si tiene todos los principales bancos, si tiene todas las principales mineras, las pesqueras, las forestales, ¿cierto? Los supermercados, bueno, yo estoy inventando rubros, pero están los principales de esa sección, se supone, y uno dice, ah, ok, bueno, si están este tipo de empresas, ¿cierto? De más que yo puedo estar porque soy mucho más chiquitito. Y ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que empezar, por lo tanto, a revisar la información que de alguna manera, ¿no es cierto?, se le subió al aula habitual, que si bien es cierto, es información importante, ¿cierto?, también hay que considerar que uno también puede tener su propio modelo decisional, ¿cierto? Como les comentaba, aquí simplemente uno le está presentando lo romántico, ¿cierto? O sea, lo que debiera ser. Pero uno puede tomar el proceso de decir, mire, ¿sabe qué más? Este programa me cuesta 10.000 y el otro me cuesta 15.000, me voy por el de 10.000 porque me barato, ¿cierto? Y uno, todo lo romántico, todo lo que tiene que ser, preocúpate de la seguridad, preocúpate de las actualizaciones, preocúpate del tipo de licencia, se acabó, yo quiero poner este programa, ¿cierto? Y todo lo que estamos hablando, fuera. Pero en definitiva, lo importante es que, independiente del ERP que uno utilice, los ERP cumplen la misma función, ¿cierto? No es que porque yo cambié ERP, ahora estamos hablando de otro idioma, estamos hablando de una cosa diferente y estoy trabajando totalmente distinto. No, la metodología es la misma, ¿cierto? La forma de incorporar los datos son los mismos. Lo más probable es que la imagen, ¿cierto? Obviamente, como cambia de nombre, como cambia de color, puede que sea diferente, ¿cierto? El pantallazo que me va presentando el programa, pero la información, los datos que se incorporan, el tipo de informes que se me entregan son similares porque no pueden ser diferentes, ¿cierto? Si yo estoy sacando un balance, si estoy sacando un balance consolidado, si estoy sacando un libro de remuneraciones, no porque yo utilice una herramienta de RP, ¿cierto? Que se llama A y otra herramienta que se llama B, cuando yo meto el botón en A me salen 5 trabajadores y en B me salen 6. Sería medio inconsecuente porque como tengo un trabajador más porque cambié de programa. Se supone que son los mismos, las mismas remuneraciones, los mismos libros, la misma líquido a pagar y todo por el estilo. ¿Ok? Entonces, después también es importante ver cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Porque de repente hay programas que son demasiado estáticos, que cambian cada 2 o 3 años su versión, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, tiene la versión de 2019, 2020, 2021, sigue con la misma, no hay ninguna variabilidad, y la otra ya tuvo 3 versiones nuevas. Entonces uno tiene que ir viendo cómo van evolucionando, ¿cierto? Las compañías que se dedican a la fabricación y elaboración justamente de estos software. Como dice ahí, ¿cierto? Que está destacado en rojo, ERP orientado a soporte transaccional interno de la organización, con nivel de flexibilización acotada, con flexibilidad media, con flexibilidad amplia. ¿Cuál es la característica que tiene el programa que yo estoy utilizando? ¿Es flexible, poco flexible o nada flexible? ¿Cierto? Porque es una de las características que debería tener el programa de RP. RP ampliados con interfaces automáticas con software del usuario final. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber si los avances se pueden incorporar en mi licencia o tengo que comprar una licencia nueva. Otra cosa importante es que mi licencia, ¿cierto? Con qué tipo de lenguaje se comunica, porque a veces ocurre que yo utilizo un programa y ese programa soy el único que yo lo utilizo y todos mis proveedores o todos mis clientes, estamos hablando interno, ¿cierto? Dentro de la organización, no pueden comunicarse conmigo porque tienen otro lenguaje, ¿cierto? Y eso es complicadísimo y por lo tanto la interfaz tiene que ser abierta o utilizar un programa madre que sea compatible con otros programas y yo pueda trabajar con distintos RP a lo mejor en el interior de la organización y que me permite que se conversen entre ellos. Eso es, ¿cierto?, lo último que existe en tecnología con respecto a lo que es software, que tengan una comunicación integradora con los distintos programas. Tecnología móvil, ¿cierto? Hoy en día, cualquier programa que se diga software tiene que ser susceptible no solamente de estar trabajando en un computador, en una tablet, en un PC, sino que también hoy en día en un celular. Si no tengo esa posibilidad, ¿cierto? Esa disponibilidad, ya está medio complicado el programa porque significa que yo, por ejemplo, como dueño de la empresa, estoy obligado a estar a lo mejor en la oficina o obligado a estar en un lugar como en mi casa, como para saber, ¿cierto?, cómo va la empresa, pero no si voy viajando a alguna parte o estoy en otro lugar con mi celularcito, nomás aprieto el botoncito y veo la información. Por lo tanto, tiene que tener la accesibilidad a tecnología móvil.
ERP, por lo tanto, ¿cierto? Evolucionados, extendidos con portales, servicios web, integración con los socios del negocio. Es decir, la información no solamente la puede chequear, ¿cierto?, la empresa, sino que también los socios, también los dueños, también los gerentes, o sea, todo lo que diga relación con algún punto en particular de la organización. Y no solamente lo que ocurre en el interior de la organización, sino que también con los clientes, con los proveedores, con los distribuidores, manejar todo el negocio. Esa, fundamentalmente, es la característica que yo tengo que preocuparme, y si ustedes se fijan, no es tan sencillo, cuando yo ingreso al mundo del ERP. ¿Ok? Otra característica, ¿cierto?, esencial que tiene el ERP, y solamente se los voy a mencionar para ya no cansarlos tanto, siempre digo lo mismo y lo canso igual, es que el ERP, espérenme un cochino porque parece que me adelanté mucho, ¿eh? Acá. Acá. ¿Dónde estoy? Acá. No, me dejan pausa. A ver, ¿qué pasó? Mono LP. Perfecto. Ricardo. Me voy a la sala. Estoy tratando de compartir un PPT, por eso es que... A ver, aquí está. A ver. Ya. Ok. ¿Están viendo uno que dice ahora un PPT que dice módulos de los ERP? Sí, profe, sí se ve. Vale, gracias. Bueno, mira, una de las características esenciales, ¿cierto? Y que yo ya se lo he comentado, que yo creo que no sé cuántas veces, es que el ERP es un programa, es un software modular, ¿cierto? Y que por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tiene distintos módulos y que yo los puedo ir acoplando, ¿cierto? Así como un juego Lego que le voy poniendo las piececitas y después armo una casa espectacular. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Con el ERP, que voy agregando modulitos y me permite gestionar toda la empresa. Ahora, cuando uno ingresa, ¿cierto? No se olvide primero lo importante, que yo les conversaba, es que nosotros vamos a utilizar el programa de Fontana, ¿cierto? El software ERP de Fontana. ¿Por qué compramos de Fontana? Porque dentro de las características que tiene el programa es que tiene una parte relacionada con el mundo de la educación bastante más completa que los otros programas que se dedican más bien al mundo empresarial, ¿cierto?, al mundo de los negocios, y no tienen licencias que sean así, entre paréntesis, baratas como para el mundo académico, sino que es casi lo mismo que uno comprara para una empresa que compre uno para una universidad o para un instituto, como somos caso nosotros. En el caso de Fontana sí tiene, ¿cierto?, un área, un departamento académico, ¿cierto?, que es bastante bien completo, hace muy buenas capacitaciones y por lo tanto es bastante integrador también con el mundo académico y el mundo empresarial. Eso fue el que nos llevó y nos motivó a comprar de Fontana. Ahora, obviamente que una de las características que también es importante es que es utilizado por muchas empresas, ¿cierto?, medianas, de tamaño mediana y pequeña, bueno, obviamente también grandes, pero muchas medianas y pequeñas a nivel nacional. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cuando uno llegue a una empresa, en particular cualquiera, se puede encontrar que utilicen un programa diferente en ERP o que se pueden encontrar que utilicen justamente el de Fontana, que es con el cual ustedes aprendieron. ¿Okay? Nosotros no estamos promocionando de Fontana, ni tenemos ninguna relación con de Fontana, solo les comento así en términos generales por qué nosotros utilizamos de Fontana. ¿Okay? Ahora, cuando uno ingresa a la licencia, si ingresa al programa en particular, se supone que las imágenes que va arrojando son las típicas para cualquier licencia con la cual uno ingresa. Entonces, cuando uno ingresa ya al programa en sí, ¿cierto? Lo básico es que aparezca, bueno, aquí yo le puse que no se ve muy bien, pero ahí aparece, ¿cierto?, la pantalla de cuando yo ingreso al programa de Fontana y me aparece la configuración, perdón, me aparece el pantallazo que les presento acá. ¿Cuál es la gracia, ¿cierto?, de que aparezca esto? Y por eso que se lo quise mostrar, es porque la primera apreciación que yo tengo cuando ingreso al programa me comienza a mostrar cuáles son los diferentes módulos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay una casita que es
la que me dice en qué lugar yo me puedo encontrar de esa casita, y tengo acá el módulo de ventas, el módulo de compras, el módulo de inventario, el módulo de tesorería, uy, casi me queda ahí, ¿cierto? El de contabilidad, y el que nos interesa a nosotros, que más encima lo rayé, es el de nómina, ¿cierto? Con ese nómina, o sea, perdón, con ese módulo, nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con ese módulo nosotros nos vamos a entretener. Ahora, también existe uno que es esencial en cualquier programa, la configuración, ¿cierto? Que cuando yo configuro, voy cambiando los parámetros internos esenciales, básicos para el desarrollo de mi, ¿cierto? Empresa. Porque yo puedo tener algunos datos en particular que yo quiero que se configuren, como por ejemplo un tipo de bono por trabajo que a lo mejor ninguna otra empresa tiene, y que le puedo llamar bono platino, no sé, yo estoy inventando, ¿cierto? En cambio, el otro le pueden, los típicos son bono por cumplimiento, bono por complemento meta, ¿cierto? Bono por asistencia, bono porque es bonito, ¿cierto? Todos los típicos bonos. Pero la empresa puede tener un bono muy particular, con una fórmula muy compleja, y el sistema me permite configurar ese bono con esa fórmula, ¿ok? Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí uno después ve o el sistema mismo le aplica o no le aplica el bono, si corresponde o no corresponde que lo gane. Y así, ¿cierto? Yo puedo ir configurando mi programa de acuerdo a las características básicas, esenciales que tiene mi organización. Pero también hay configuraciones que son típicas, obligatorias y generales para todas las empresas, ¿cierto? No nos olvidemos, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando o vivimos en Chile, donde hay una legislación laboral, ¿cierto?, que me exige ciertos conocimientos y ciertos datos esenciales que no los puedo pasar a llevar, como por ejemplo la cantidad de horas extras, ¿cierto?, que una persona puede trabajar semanalmente, como por ejemplo la cantidad de horas laborales, estamos hablando de contratos normales, ¿cierto?, que una persona puede trabajar semanalmente, el salario mínimo, ¿cierto?, que no puede ser menos de lo que la ley dice, la cantidad de AFP que existen, ¿cierto? Yo no puedo inventar una AFP o no ponerle AFP porque no quiero pagarle la AFP a las personas, porque le voy, le voy a descontar, pero no lo pago porque me lo deja para mí, no se puede. O, ¿cierto?, no descontarle salud porque no me interesa que tengan una ISAPRE o en FONASA. No puedo, porque es por ley. Al trabajador, ¿cierto?, el empleador está obligado a descontarle su AFP, a descontarle su salud y a descontarle su AFC, ¿cierto?, que es el administrador de los fondos de cesantía. Y también me puedo, ¿cierto?, dar cuenta que se requiere un descuento en particular porque la persona me está pidiendo que se lo realice o alguna organización me envía la información para que yo le haga el descuento por planilla. Entonces ahí, ¿cierto?, va dependiendo de la configuración que yo le esté implementando, por ejemplo, en este caso en particular, a mis liquidaciones de sueldo, ¿cierto?, realizo la configuración, implemento el sistema y después yo aprieto un par de botones y van saliendo las liquidaciones como yo quiero que aparezcan. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, hay hartos módulos, pero de los módulos, ¿cierto?, que nosotros los vamos a entretener, como les comentaba, ¿cierto? Voy a borrar, bueno, al final lo borré todo, no quería borrarlo todo, pero no, ¿cierto? Nosotros nos vamos a preocupar y nos va a interesar el módulo de nómina. ¿Ok? Ahora, cuando ya sabemos que existen distintos módulos, ¿cierto?, cuáles son las características más o menos como para entender cada uno de ellos, es lo que a continuación les quiero mostrar, pero también así muy rápidamente para recordar lo que ya vimos. ¿Cierto? Acá vemos que los softwares de remuneración son una excelente alternativa para procesar toda la información sobre remuneraciones como honorarios de todo tipo de trabajo. Esa es la gracia del famoso software de remuneraciones, ¿cierto? Que en definitiva es el famoso RP, pero con el módulo nómina. Software de remuneraciones también, como decíamos, esto nos ayuda a controlar, a mantener el control sobre las remuneraciones y los honorarios de todos los trabajadores, incluyéndome registros históricos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que en el mes de noviembre, ¿por qué estoy pagando más honorarios que lo que pagué en octubre, o lo que pagué en julio, o lo que pagué en enero, o lo que pagué el año pasado?
Entonces yo puedo empezar a analizar qué está ocurriendo al interior de esa área, ¿cierto? ¿Por qué estoy pagando más, por ejemplo, remuneraciones en el departamento tanto? Es porque a lo mejor en ese departamento en particular hubo hora extra, ¿cierto? Hubo algún paro o alguna cosa extraña que me generó ese diferencial. Los sistemas de remuneraciones por lo general son una solución flexible y eficiente que permite procesar la información de las remuneraciones y honorarios en todo tipo de empresas. Y eso es verdad, ¿cierto? Como les digo, independiente que sean bancos, mineras, pesqueras, forestales, institutos, universidades, se permite también la realización de procesar la información de remuneraciones. ¿Por qué? Porque se adaptan rápidamente a los distintos escenarios que puede ofrecer, ¿cierto? Porque ofrecen un motor sólido, flexible y fácil de mantener. ¿Para qué? Para, como les comentaba, satisfacer las necesidades de una organización. Y dentro de lo que nosotros podemos hacer en el módulo de las remuneraciones de recursos humanos, miren todo lo que podemos hacer. Yo inclusive le hice un resumen, ¿cierto? Porque si les pongo todo, sería demasiado larga la lista. ¿Qué podemos hacer? Liquidación de nómina por centro. Yo puedo tener, ¿cierto? Sucursal 1, sucursal 2, Casa Matí, por cada área saca la nómina de sus trabajadores. Ficha histórica de los empleados, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que han percibido cada uno de ellos durante los últimos 12 meses? Etcétera, etcétera. Puedo controlar, bueno, los distintos tipos de contratos, ¿cierto? Porque depende del tipo de contrato, yo también lo puedo tener ahí guardado. Pago histórico de pagos y descuentos, históricos de remuneraciones, de gratificaciones, de cuotas, APB, detenciones judiciales, generación e impresión del contrato de trabajo y finiquito. O sea, por lo tanto, tengo el contrato de trabajo y tengo el contrato de trabajo es obligatorio tenerlo para que la persona funcione dentro de mi organización, y cuando ya no está, ¿cierto? También es obligación tener el finiquito, que es el único instrumento que desvincula una empresa de una persona. ¿Ok? ¿Cierto? Se generan los archivos en forma electrónica, emisión de cheques, certificados que siempre se piden, ¿cierto? Certificado de renta, certificado de antigüedad, certificados de tal informe, ¿cierto? Como para presentar al Servicio de Impuesto Interno, presentar a FONASA, presentar a UNISAPRE, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Los pagos de Prevident, el movimiento de empleados, o sea, la verdad es que en el módulo, ¿cierto? De nómina o de recursos humanos, uno tiene toda la posible gama de distintas situaciones que se presentan dentro de ese departamento con el módulo nómina. ¿Ok? Y por lo tanto es bastante completo. Se genera, ¿cierto? O nace, se inicia con el ingreso del contrato de trabajo, que, ¿cierto? En algún momento lo comenté. Cuando yo, ¿cierto? Como persona quiero trabajar en una organización y realizar una actividad en esa empresa, necesito un contrato de trabajo, que es la única herramienta que legalmente, ¿cierto? Me dice que efectivamente yo trabajo en esa empresa y que por ese trabajo la empresa me va a suplir, ¿cierto? O me va a devolver la mano con las remuneraciones, con los beneficios, con todo lo que aparece en el contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo tiene que estar obviamente incorporado, ¿cierto?, en el sistema ERP a través de un archivo relacionado con el tema de almacenamiento de datos, ¿cierto?, que es electrónico. Ahí está el contrato. Y el contrato, ¿cierto?, es un contrato tipo que la empresa simplemente lo realiza una sola vez y deja los espacios en blanco para el nombre, el root, el cargo, la dirección, el teléfono y algunos datos particulares, ¿cierto? Después simplemente el digitador ingresa esos datos básicos y listo, se guardó el contrato. Y así como se guarda el contrato, también se puede guardar el finiquito. Entonces después uno aprieta un botón ¡pum! Y saca la copia del contrato o una copia del finiquito. También, ¿cierto?, va guardando el histórico de la liquidación de sueldo, lo que se le pagó en enero, febrero, marzo, hasta noviembre. Ahí, ¿cierto?, aprieta un botón, ¡pum!, saca la liquidación de sueldo. Por lo tanto, esa es la gracia de trabajar, ¿cierto?, con un instrumento que me agiliza la información, porque los datos están almacenados y están almacenados correctamente, adecuadamente, y yo simplemente con un clic yo puedo tener acceso a esa información. ¿Ok? Bueno, y así como aparecen, ¿cierto?, los módulos de nómina,
también entendemos que hay, ¿cierto? Que, bueno, te sigue con el módulo de remuneraciones, pero aquí voy a borrar eso, esta cosita que aquí ya no borro, ¿cierto? En el nómino de, perdón, en el módulo de remuneraciones o de nómina, que es el que nos va a competir nosotros, en el cual nos vamos a entretener, ¿cierto? Este mes en el taller o en la clase de software RP, podemos, lo que hice ahí, ¿cierto? Manejar fichas de las personas, calculando las liquidaciones, reducir errores en el cálculo de las liquidaciones, porque ahí está la imagen de la empresa, ¿cierto? No puede ser que yo pague de menos o pague de más todos los meses, porque la imagen de la empresa es absolutamente mala, ¿cierto? Si yo voy a ganar 1.000.000, me tienen que pagar 1.000.000, y no 1.050.000 o 1.000.000, o sea, 950.000, no puede ser. Tiene que ser la cantidad exacta, precisa, y por lo tanto los cálculos tienen que ser los justos, ¿cierto? Se generan archivos, obviamente por el tema de las previsiones, los bancos, previsiones y todo, tiene que también se genera esa información para hacer los depósitos en las cuentas corrientes o la cuenta RUT de la persona, para traspasar a prever los pagos de las imposiciones, los pagos de la salud, los pagos de la AFC. Y si hay algún error, alguna situación en particular, una reliquidación rápidamente se realiza a través del sistema y no hay mayor complejidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros que simplemente los voy a mencionar, ¿no es cierto?, para no aburrirlos tanto, porque ya ha ido avanzando la hora de una manera increíble? Uno de los módulos que también es importante, ¿cierto? No estoy diciendo que sea uno de los más importantes, sino que es importante igual que todos los otros, el de compra. ¿Cierto? Porque el de compra yo tengo que tener una buena relación con mis proveedores, porque si yo no tengo una buena relación con mis proveedores para saber cuánto les debo, cuánto les he comprado, en qué fecha les he pagado, en qué condiciones, cuáles son los beneficios que me entrega, cuáles son los productos que me aporta, yo puedo ir, ¿cierto? Se supone que no podría tomar decisiones correctas si no tengo toda la información a través de los datos que me aporta el módulo justamente de compra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Yo, bueno, parametrizo, ingreso y clasifico mis proveedores, ¿cierto? Cuáles son los mejores, cuáles son los más o menos, cuáles que no voy a sacar más con ellos. Gestión de requerimiento interno, informe de reporte, pago facturas, ¿cierto? Si estoy moroso o no moroso, porque se supone que la imagen mía también tiene que funcionar, porque así como yo exijo que mis clientes me paguen, bueno, yo también tengo que pagarle a mis proveedores. ¿Cierto? El otro módulo que también no deja de ser importante es el inventario, ¿cierto? Porque no se olviden que el inventario es lo que se supone que el corazón de la empresa es lo que fabrica. Y si yo tengo poco inventario, tengo mucho inventario, se me complica también el negocio. Si tengo mucho inventario, puedo caer en obsolescencia. Si tengo poco inventario, puede que no le empiece a cumplir a mis clientes, por lo tanto voy a empezar a perder clientes. Entonces también es necesario controlar ciertos temas de los inventarios, y eso también incluye un ERP. ¿Ok? Y por lo tanto, estamos bastante bien. Y otro módulo que tampoco nos deja de ser, ¿cierto? Que si nosotros entendemos que la esencia de la empresa, porque fabrica, bueno, tenemos que vender lo que fabricamos, ¿cierto? No lo vamos a dejar todo ahí almacenado en un inventario muy bonito, muy correcto, todo bien formadito. A mí lo que me interesa es que lo que producí se venda, se vaya. Bueno, ahí está el módulo venta, ¿cierto? Y en el módulo venta, a lo mismo que en el módulo de compra, voy a hacer una parametrización de mis clientes, voy a clasificar a mis clientes, ¿cierto? Manejar las cuentas por cobrar, porque si tengo mucha morosidad significa que voy a tener pérdida porque yo vendí pero no me pagaron, ¿cierto? Y por lo tanto los informes de reporte de gestión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si llega otra vez el mismo cliente que no me pagó, el sistema automáticamente arroja que no se le venda. Bueno, si me paga cash no hay problema, pero si pide crédito, sale una luz roja, cliente moroso, no se le puede dar más crédito, ¿cierto? Y por lo tanto yo voy de alguna manera manejando a través de esa información que me aporta el ERP, la gestión de mi negocio, ¿cierto? De compra, a quién le compro, cómo le compro, ¿cierto? Cuáles son las características de esa compra, después mi producción en particular, después mi inventario, después mis remuneraciones, y una vez que todo ese proceso se realiza, ¿cierto? Mi artículo que sale, mi producto, y por lo tanto venta, ¿cierto? A quién le vendo, dónde están, qué tipo de clientes son, si son automatizados, si son atomizados, es decir, tengo miles de clientes o son poquititos, pero grandes empresas y me compran mucho, y que a lo mejor es peligroso porque dependo de ellos. ¿Qué pasa si alguno de ellos no me quiere comprar más? Se me acaba la mitad de las ventas. Entonces yo tengo que ir conociendo mi negocio para ir tomando decisiones adecuadas, correctas, de tal manera que la gestión empresarial sea la más eficiente y eficaz. Entonces, si ustedes se fijan, toda la vuelta que nos dimos es para decirnos, ¿cierto?, que si viene el ERP
No es una varita mágica, sí ayuda a la gestión de los sistemas de recursos empresariales. ¿Ya? Bueno, espero no haberlo aburrido tanto, pero como les digo, siempre esto es necesario la primera semana para empezar a meternos de frentón, ¿cierto?, en lo que es el mundo del ERP. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir. Y quedamos hasta aquí, chicos, y nos vemos ya el viernes, ¿ya? Cualquier consulta que tengan, bueno, con respecto al trabajo, ¿cierto? Como ya les dije, el trabajo sumativo tiene que ser un trabajo de investigación, en el cual me tienen que presentar algunos programas que sean, ¿cierto?, obviamente un ERP, y lo comparan con el de Fontana que nosotros vamos a comenzar a estudiar, ¿cierto? Que si es modular, si es flexible, si es integrado, la misma historia, y ahí sacan sus conclusiones diciéndome todos los programas son iguales o todos son diferentes. Eso va a depender del trabajo que usted haga, ¿ya? Cualquier consulta, no se olviden, me la pueden hacer a mi correo o por la página de internet, o sea, perdón, de aula virtual, ¿ya? Así que, chao chicos, nos vemos, que estén bien. Ya, profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias Nicole, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Gracias, Chao. profe. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.